Padre se dejó abordar, ¿verdad? Por uno de los vicios que en ese tiempo estaba afectando mucho y que todavía en este tiempo que estamos está afectando mucho, y es el alcoholismo. Mi papá fue muy dado al alcohol, y no sé quién fue que llegó a mi casa y dijo a un mal comentario despectivo de mi papá, y yo bañándome dije, yo no voy a ser como él ni como mis hermanos. Pasaron, como te digo, esos años intermedios. Me convierto a Cristo junto con mi hermana mayor, que dio el primer paso que yo, y comenzamos a orar por la familia, a orar. Ya yo estoy casado. Comenzamos nosotros a orar en pro de la familia. Yo me acuerdo que mi hermana agarraba un cuaderno, por cariño le decimos Dora. Ella anotó a los a todos mis padres y a mis hermanos, y orábamos. Ella se metía ese cuaderno debajo de las rodillas en las madrugadas que nos parábamos a orar, y orábamos en pro de que queríamos ver la familia convertida, queríamos ver a mi papá convertido, a mi mamá convertida, a todos mis hermanos convertidos. Y fue un periodo de tiempo de ayuno, de oración, de entrega a Dios, hasta que Dios hizo su obra con mi papá. Qué gozo, qué alegría es poder estar nuevamente con todos ustedes, nuestra comunidad de En Familia Podcast. Un gusto para mí, William Salas, compartir con todos ustedes como regularmente viene ocurriendo. Recuerden pues que En Familia Podcast es algo que nace con la intención de poder ayudar, de poder extender una mano amiga en un área y en un contexto tan determinante en la vida como es la familia. Así que reciban todos ustedes un cordialísimo saludo, ustedes que son parte de nuestra comunidad En Familia Podcast. Y a propósito, pues saludamos también en esta ocasión a todos nuestros patrocinantes, Gedeón Media, sí señor, de igual forma, con mucho cariño para Malaquía TV, por supuesto, para Principios Divinos, también allí para el espacio que conduce nuestro amigo Juan Agüero. Es un espacio que tiene un nombre así como gringo. Sí, la voz de la sanidad, pero su eslogan aparece allí como... Ok, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que no recordaba bien el asunto, pero aquí estamos. Y hoy tenemos un invitado súper especial con nosotros. Alguien, pues, que a continuación les voy a presentar, voy a darle la oportunidad para que él pueda, pues, hacerse parte de nuestra comunidad. Hoy tengo conmigo a un amigo de años de la infancia. Tengo aquí conmigo en el estudio, ¿verdad? Nada más y nada menos que a José Luis Dávila, un siervo del Señor, un ministro. Bienvenido, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bendiciones en tu vida, mi estimado William. Para mí es una bendición poder estar aquí con ustedes en De Familia Podcast. Así es. Y atendiendo pues a esta invitación, viendo que la familia necesita ser instruida y necesita ser orientada, y por ello bendigo tu vida, bendigo esta iniciativa de lo que es En Familia Podcast. Bueno, pues gracias, José Luis, por lo que comentas a favor de nosotros, y desde ya invitamos a toda nuestra comunidad a darle like, a suscribirse, a compartir, a escribir, porque tenemos ese interés, José Luis. Hemos nacido conscientes de que la familia es una especie que está por desaparecer. Al ritmo que vamos en este tiempo postmoderno, la familia es una especie que está por extinguirse. Y precisamente hoy queremos contar con tu ayuda, con tu apoyo, aprovechar un poco esa experiencia que tú tienes. Cualquiera te ve aquí en pantalla y pensará que tú eres muy joven. No, no significa tampoco que eres muy adulto. Pero indiscutiblemente pues que queremos aprovechar el hecho de que estás con nosotros aquí en nuestro espacio En Familia Podcast. Para todos los que nos siguen, saben que esta transmisión es desde República Dominicana, desde el Caribe mismo. Aquí estamos, desde la capital de la República Dominicana, es decir, Santo Domingo. José Luis, ¿casado, soltero, viudo? Bueno, por la gracia del Señor, casado. Ok. Hace 35 años tenemos una linda familia de 4 hijos, 3 mujeres hermosas que Dios nos ha entregado, un varón,
que es el segundo de la familia, y tenemos ya 5 nietos. Pero escúcheme, Dios mío, José Luis, tú has disfrutado definitivamente. Yo te iba a hacer una pregunta, pero la voy a obviar, pero como quiera, como la tenía en plan hacerla, la voy a hacer. Me dijiste que eres casado. Ahora yo te pregunto en función de eso. ¿Felizmente casado? ¿Felizmente casado? Felizmente casados. ¿Y por qué? Porque tengo la convicción de que cuando uno deposita toda su confianza en los caminos del Señor y deja que Dios actúe no solamente en la persona, en uno como tal, sino en el resto de la familia, pues Dios te encamina a que seamos una familia de bendición y que seamos una familia feliz. No con esto, no puedo decirte que hay momentos que vienen altos y bajos, como toda familia, pero descansamos siempre en el Señor. Hemos aprendido a depositar nuestra confianza en Dios en cualquier circunstancia que podamos estar pasando como familia, pues hemos aprendido a depender de lo que Dios nos dirige. Escuchándote hablar de esa manera, con tanta convicción, con tanta seguridad, pues sencillamente creo que definitivamente eres un hombre casado y felizmente casado. Lo que indica a todos ustedes que nos ven y nos siguen y nos escuchan en Familia Podcast, que sí es posible ser feliz en el matrimonio. Amén. Sí. Yo recuerdo hace algunos años una parodia, un programa cómico venezolano. A propósito, José Luis, ¿de qué nacionalidad eres tú? Yo soy venezolano. Venezolano. Y este que está conversando para ustedes también lo es. Y somos de la misma ciudad. De la misma barriada. De la misma barriada. Maracay, Ciudad Jardín de Venezuela. La tierra de amolar vegueros. Eso es Maracay, Ciudad Jardín de Venezuela. Pero de allá nosotros procedemos y estamos acá en este Caribe hermoso y bello. Entonces, José Luis, mira, escuchándote hablar así, tan apasionadamente, porque tú sabes que la gente está a la expectativa. ¿Y qué es lo que acontece? Que la gente primero debe entender que quien diseñó y estableció el modelo familia fue Dios. Y él, desde ese escenario que estamos diciendo que Dios estableció y diseñó la familia, él produjo un manual. Así. Y el manual se llama la Biblia. La Biblia. ¿Ok? Entonces, no es tema para que nos va a tocar desarrollar, pero algunos quizás ponen en telas de juicio lo que es la Biblia, dicen que papel ablanta todo. Eso sería tema en otra ocasión, pero queremos hacerle ver a toda nuestra comunidad de En Familia Podcast que Dios estableció la familia, la diseñó, la familia nació en el corazón de Dios y Dios entonces generó un manual, como hicieron los inventores, Henry Ford, Caterpillar, cada quien pues vivió sus experiencias y en función de sus experiencias estableció un manual para la funcionalidad del instrumento que había inventado. Entonces, lo traigo en este orden de idea para que la gente entienda y sepa que la familia nació en el corazón de Dios. Y Dios dijo, en la Biblia encontrarán las normas de la sana convivencia. Así es. Ahora, José Luis, para nadie es un secreto que en estos tiempos postmodernos, esta generación a la cual tú y yo pertenecemos, y por supuesto quienes nos ven y nos escuchan, es importante que entendamos que hay intereses de un ser con la intención de socavar y acabar. Y por eso dije al principio que la familia es una especie que está por desaparecer. El modelo de familia que nació en el corazón de Dios va con tendencia a desaparecer de manera muy sutil, con sus maquinaciones, con sus movimientos tácticos y estratégicos. Ese enemigo ha venido socavando las bases fundamentales de la sociedad. Entonces tenemos consecuencias. Y creo, José Luis, que tú y yo, en nuestro diario vivir, no escapamos de esas realidades que tienen que ver con el hecho de un hogar disfuncional. Así mismo es. Una de las cosas que toda la audiencia puede prestar atención en esto es que hay muchas características por las cuales nosotros podamos definir lo que es una familia disfuncional. O sea, hay un perfil. Hay un perfil, exactamente. Exacto. En el caso propio, pues, vengo de una familia disfuncional en el sentido que en la cabeza, que fue mi padre, se dejó arrastrar. Discúlpame que te interrumpa para ir contextualizando a quienes nos ven y nos siguen a través de En Familia Podcast. Tú estás diciendo
que naces en una familia disfuncional. Una familia disfuncional que al parecer no tenía características de disfuncionalidad porque papá y mamá estaban. Estaban presentes, sí. Es importante, ¿verdad? Porque a veces alguien puede decir, yo vengo de una familia disfuncional porque resulta ser que creció sin papá y sin mamá. Porque es la carencia de algunos, pero en este caso estaban... En tu caso personal estaban tus dos padres. Exactamente. Tu mamá y tu papá. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, como decía, pues mi padre se dejó abordar, ¿verdad? Por uno de los vicios que en ese tiempo estaba afectando mucho y que todavía en este tiempo que estamos está afectando mucho, y es el alcoholismo. Mi papá fue muy dado al alcohol, al punto de que en la barriada... Y cayó muy sutilmente porque no siempre fue un alcohólico. No, ya después que él sale de su trabajo, él era maestro de carnes en uno de los restaurantes, por así decirlo, número 1 de la ciudad, allá en Maracay, Venezuela. Y luego que él sale de ese empleo, él inventó hacer muchas cosas propias, como un negocio, montar X, pero no... Era un hombre emprendedor. Ajá, pero en esa búsqueda de establecer algo, lastimosamente se rodeó de personas que no tenían, por así decirlo, una responsabilidad como en el matrimonio, en la familia. Y entonces estas amistades con las que se fue unificando él hicieron que se fuera perdiendo el norte que él tenía como cabeza. Y entonces cayó en esa parte del alcoholismo. Del alcoholismo, que fue bastante fuerte, al punto, William, que me acuerdo que yo tenía unos 8 años y ya en la barriada siempre se escuchaban comentarios, uno salía, teníamos que a veces buscarlo porque... él no se podía valer por sí solo, exacto, porque él se pasaba bajo los efectos del alcohol. El exacto, asunto es que no se podía valer por sí solo, caía por allá tirado, había que irlo a buscar. exacto. Y que de alguna manera eso se convirtió en algo normal y en rutinario para ustedes ir a Para buscar al nosotros, viejo, exacto, ir a buscar al papá. Entonces, en vista de eso, me acuerdo que una vez me estaba preparando, me iba a bañar para ir al colegio, y no sé quién fue que llegó a mi casa y dijo a un mal comentario despectivo de mi papá. Y yo bañándome dije, yo no voy a ser como él ni como mis hermanos. Lo dije yo en ese momento. Espérate, tú entendiste a la edad de 8 años. De 8 o 9 años, sí. O sea, como tú, wow, alguien con esa edad, razonar en lo que estabas escuchando, una conversación que no era contigo, pero que tú estabas escuchando y diciendo, wow, yo no quiero ser como mi papá entonces. Exacto. En esa parte no quiero imitar a mi papá. Porque los padres, disculpa que te interrumpa, José Luis, porque los padres para nosotros son los primeros superhéroes. Deben ser nuestro modelo a seguir. No, y nuestros primeros superhéroes. Exacto. Nosotros queremos ser como nuestros padres. Pero tú dijiste, wow, dices tú que tenía como 8 o 9 años, no quiero ser como mi papá en ese aspecto. En ese aspecto. ¿Y qué pasó entonces, José Luis? Bueno, parece que allá en el cielo me escucharon decir esa palabra, ¿verdad? Y dijeron amén allá arriba. Pasa el tiempo, mi padre, yo me convierto al Señor, tengo el acercamiento con la iglesia cristiana, me convierto a Cristo y comienzo una vida, y comienzo juntamente con mi hermana mayor, a ganarnos, a orar por la familia, a orar ya yo estaba casado, y resulta que nos... Disculpa que te interrumpa, porque tú hablas recientemente que de 8 a 9 años dijiste, no quiero ser como mi papá. Pasó ese Dios debe ayudarme. El tiempo siguió transcurriendo. Pasaron 8 años. Y espérate, y tu papá seguía con su misma adicción, con su mismo conflicto, con su mismo flagelo que le estaba dañando su vida bajo todo punto de vista, emocional, espiritual, física. Me imagino que a menos de un paso de una cirrosis hepática. Exacto. Por el exceso de alcohol que consumía. Y finalmente tu vida sigue y vienes a los pies de Cristo. Exactamente. Pasaron, como te digo, esos años intermedios. Me convierto a Cristo junto con mi hermana mayor, que dio el primer paso que yo, y comenzamos a orar por la familia, a orar. Ya yo estoy casado, me casé muy temprano, a los 19 años, a los 18, y comenzamos nosotros a orar en pro de la familia. Yo me acuerdo que mi hermana agarraba un cuaderno
y anotaba los nombres de mi papá, de mi mamá y de mis hermanos. Yo te escuché decir que si alguien se mete contigo, tiene que pensar en 13 personas más, porque usted dice que son 14. Dios mío. Somos 14 y la que te estoy dando un testimonio ahorita es mi hermana mayor, que se llama Ana Eudora, por cariño le decimos Dora. Ella anotó a todos a mis padres y a mis hermanos y orábamos. Ella se metía ese cuaderno debajo de las rodillas en las madrugadas que nos parábamos a orar y orábamos en pro de que queríamos ver la familia convertida, queríamos ver a mi papá convertido, a mi mamá convertida, a todos mis hermanos convertidos. Y fue un periodo de tiempo de ayuno, de oración, de entrega a Dios, hasta que Dios hizo su obra con mi papá. Él se convierte a Cristo y en ese periodo donde él se convierte al Señor, fue glorioso. Estábamos cerca de tu casa, ya en la calle Rivas. Del barrio Gregorio Hernández de Maracay, Venezuela. Exacto, estábamos cerca de tu casa y ahí mi papá se entregó, él componía. Él tocaba un instrumento, ¿no? El cuatro. El cuatro, sí. El cuatro venezolano, ojo. Tocaba mucho el cuatro. De hecho, mi papá era muy conocido en la barriada porque en todas las fiestas y cuestiones lo mandaban a buscar. Le gustaba cantar ranchera, le gustaba cantar llanera. Y el hombre era polifacético en ese sentido. Un andino que cantaba de todo. De todo, sí. Y entonces, bueno, cuando yo hablo de disfuncional, porque nosotros nacimos o vivimos esa experiencia, no de que la ausencia de él, pero lastimosamente al caer en esa área del alcoholismo, él fue perdiendo virtudes, fue perdiendo aún el respeto de mis hermanos mayores, que ya no lo veían con aquella autoridad, como con aquel hombre de respeto. Entonces, yo soy de la mitad. De los 14 hermanos, yo soy el número 7. ¡Wow! El número 7 eres tú. El número 7. ¡Wow! Es un código interesante. Ya usted sabe. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros entramos en ese proceso de ver que Dios hiciera cosas con mi padre, y él se convierte a Cristo y comienza a llenar cuadernos de alabanza, de coritos, y resulta que un tío mío, hermano de mi papá, y no sé si tú te acuerdas de él, Máximo, él tenía 2 negocios, y entonces él montó una licorería. Oye esto, él montó una licorería y busca a alguien que se la cuide. ¿Y es tu papá? Y entonces, en vez de buscar a otra persona, fue a mi casa y le presenta la opción a mi padre. ¿Sabe cómo decimos eso en Venezuela? Samuro cuidando carne. Imagínate. José Luis, disculpa que te interrumpa. Todo eso está interesante. Y lo que quiero destacar en esta conversación contigo hoy es que definitivamente tú naciste en un hogar inicialmente con ciertas situaciones, ¿verdad? Interesante. Pero luego se convierte en un hogar totalmente disfuncional. ¿Disfuncional por qué? Bueno, porque entonces tu papá, lamentablemente, lo capta este flagelo social como lo es el alcoholismo. De alguna forma, tu papá pierde la valía en el sentido, pierde el respeto, pierde autoridad. Todas estas cosas fueron generando, obviamente, cosas interesantes, no solamente en ti, José Luis, imagino que en todos tus familiares. Sí. Lo que ocurre es que, bueno, tú estás siendo parte de un propósito que tiene que ver con Dios y desde los 8 o 9 años, de alguna forma, vino un rema especial a tu vida y tú dijiste, no quiero ser como mi papá. Y creo que eso de alguna forma contribuyó para que tú te casaras bastante joven, porque nos dijiste en tu conversación que a los 19 años te casaste. Exactamente. Imagínate tú. Entonces, lo interesante hoy en nuestro espacio, en Familia Podcast, es que la gran mayoría de las personas de este tiempo postmoderno procedemos de un hogar disfuncional. ¿Qué es un hogar disfuncional? Sencillamente donde las cosas no funcionan al 100%. Pudieran existir, como tú dijiste, y yo lo reitero, hay una serie de características que tienen que ver con el perfil de un hogar disfuncional. Tu mamá y tu papá estaban, no hubo ausencia física de ellos, pero hay algo que los desvinculó del transmitir principios, valores de tu padre hacia ustedes, porque quizás con sus acciones y sus actitudes no eran las más idóneas. Porque, José Luis, tú lograste superar eso, pero ¿cuántos de tus hermanos cayeron en el alcoholismo? Bueno, esa es una de las cosas que a mí me hizo como reflexionar. Porque tú dijiste que eres el número 7 de los 14. De los 14.
Pero lo que me hizo reflexionar era que muchas personas aledañas al lugar nuestro siempre decían, de ahí, ¿qué puede salir bueno? Mira, Víctor, el nombre que tenía mi padre, Víctor, mira, se la pasa tomando, que aquello y lo otro. Yo me acuerdo de uno de tus hermanos, que le decíamos Vitico también. No, ese era tremendo. Ese se llama igual que mi papá, Víctor. Y él sí lo imitó en todo. En todo. Es el que más se parece a él en ese sentido. Pero ¿qué quiero decirte con esto, William? Que yo comencé a ver que mis hermanos mayores, Giovanni, Vitico, Argenia, el que estudió contigo, que le decimos Chato. Chato, sí, claro. Comenzaron a tomar. Y algunas de mis hermanas mayores también. Entonces, yo escuchaba a la gente decía, de ahí no va a salir nada bueno. De ahí, de esa familia, todos van a ser unos... ¿Qué va a salir bueno de los Dávila? De los Dávila. ¿Qué van a salir algo? Y vivían al lado de una iglesia evangélica ustedes, de la Nueva Jerusalén. De la Nueva Jerusalén. Ay. Para que usted vea. Pero yo creo que, y eso se lo quiero decir a todos los que nos están siguiendo a través de este podcast, que cuando hay propósito de Dios, Dios se encarga de direccionar todo para que su propósito se cumpla. ¿Por qué te digo esto? Porque después de vivir esos procesos con la familia, no solamente mi persona, sino mis hermanos, de mí para abajo, los 7 restantes de mí para abajo, nosotros tuvimos que unir esfuerzos para ayudar, porque ya mi papá no proveía, ya, como te decía, tenía que uno buscarlo. Entonces, todo eso hizo que nosotros a nuestra corta edad buscáramos, nosotros los varones. O sea, que ustedes pasaron necesidades económicas. Muchas escasez. Y yo entiendo, entonces quizás los más pequeños, los más grandes ya estaban, digamos, como ya más grandecitos, se podían valer. Los más pequeños quizás, no sé, ¿cómo pudiéramos decirle? ¿Fue más difícil o fue más fácil? En cierta forma, para el asumir de mí para arriba, el ayudarlos a los 7 restantes, nos convertimos prácticamente, vinimos a hacer como el rol de mi papá, en ese sentido de ayudar a Sí, porque él estaba allí, pero a la vez no estaba por su condición, porque su condición de alcohólico, lo que hacía era justamente eso, de que se levantaba, que se acostaba, era ingiriendo alcohol, consumiendo alcohol. Exactamente. Y andando en la calle a sus andanzas. Exactamente. Como dicen una canción que uno escucha, que la juma de ayer ya se me pasó, otra juma. Es de Henry Puyol. Ya usted sabe. El puertorriqueño. Mira, José Luis, es importante todo esto, porque lo que queremos es sacar el provecho posible. Porque hoy estamos hablando contigo y de alguna manera le queremos dar un título a lo que estamos compartiendo contigo en este podcast de En Familia Podcast. Y es de un hogar disfuncional a un ministerio internacional. Amén. Porque tú me dijiste, me casé muy joven. Cuando te casas de 19 años, ¿estabas ya en Cristo? No, yo me caso y a los 4, 6 meses, 7 meses, es que me convierto a Cristo. Ok, entonces te casaste muy joven, porque mira, personas de nuestro tiempo casándose a los 19 años de edad es como precoz. Es un asunto precoz, o sea que como que no es típico ver a un joven de 19 años casarse. Quizás, bueno, tú quisiste asumir responsabilidades, quizás de alguna forma quisiste también salir un poco del entorno, no sé, yo me estoy imaginando, colocando un poquito empáticamente en tu vida, yo no, me salgo de aquí, yo voy a... Y quizás esa situación que tú viviste en un hogar disfuncional te dio fuerza para casarte y levantar una familia. ¿Con quién te casaste? ¿Cómo se llama? ¿Y dónde está? Bueno, me casé con Elizabeth Borges. La conocí cuando ella tenía 14 años. Espérate. Sí. Espérate, no, pero tú por poco vas preso, ¿vale? Por poco, sí. Y a los 15 años, pues, ella decidió unirse conmigo. De hecho, la madre, como ella era menor, no quería, pero ella estaba dispuesta, yo estaba dispuesto. En ese momento, pues, nos casamos. La madre fue la que sirvió para firmar, porque ella era menor. Y yo asumí mi responsabilidad como esposo, como pareja. Y de ahí para adelante, pues, ya después en el Señor, las cosas vinieron a tomar otro sentido. Y es lo que quiero que la audiencia nos escuche. Y es que cuando hay propósito de Dios, las cosas se van a dar. Y Dios te va a ir encaminando a su propósito. Un salmo nos habla de que Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. Yo
hasta el día de hoy asumo que Dios permitió que pasáramos esta serie de circunstancias en lo personal, las que yo viví, estableciera mi hogar, y entonces de allí comenzó Dios a tratar conmigo en el área del llamado. Ok, José Luis, tú vienes de un hogar disfuncional, te casaste a los 19, ella tenía 15 años, la mamá autorizó, firmó, porque eso es un delito si no existe, o sea, se siguieron todos los parámetros para que no fuera un delito y no fueras a la cárcel. ¿De qué tipo de hogar viene Elizabeth? ¿Disfuncional también? Bueno, también, porque los padres de ella se divorciaron. Wow. Y entonces, yo creo que mayormente cuando hicimos clic, ella y yo. ¿Qué fue lo que hicieron? Clic. Dios mío eterno. Cuando hicimos clic, ella y yo, ella se abrió a contarme pues la situación, y ya después que teníamos esa partecita con más confianza, pues la suegra también se abrió a contarme los motivos, el por qué se separaron. Pero mi esposa, a pesar de que el padre se separó de la suegra, es un hombre que siempre ha estado muy, muy pendiente de ella. Es un hombre que se llama Carmelo y he estado... O sea, que la ausencia paterna, ella no puede decir que ha sido testigo de la ausencia paterna. Su papá siempre de alguna forma le ha acompañado. Exacto, siempre está, hasta el día de hoy. Ella está aquí en Dominicana y ellos casi dos o tres veces a la semana hablan por teléfono, igual que la suegra. Aprovechan el marco tecnológico. Ok, José Luis. Vienes a Cristo, te casas sin estar en Cristo, luego vienen a Cristo, comienzan a caminar, comienzan a crecer, comienza un proceso de renovación. Me imagino que tuviste que hacer ajustes, perdonarte, perdonar, sí, ¿verdad? Para que pudiera haber sanidad. Sí. Y entonces, ¿cuándo nace tu primer hijo? ¿A qué? Bueno, mi primera hija nace cuando ya yo voy cumpliendo los 20, que es la... O sea, que parieron rápido. Sí, eso no perdimos tiempo. Eso fue llorando y vistiendo al muerto. Dios del cielo. Sí, así mismo es. Mi hija mayor, que ahora mismo vive en Chile, se llama Catherine, es la primogénita. ¿Qué edad tiene? Ella tiene 33 años. ¡Concho! Sí. Pero ¿cómo no es posible que tú tengas una hija de 33 años, compadre? No parece, pero así es. Luego viene el varón. Ellos se llevan 4 años y medio, casi 5. Entre la primera, que es la hembra, y el varón, que es el segundo. El varón es el segundo, que es Gabriel, que está viviendo aquí en Dominicana. Ya tiene 28 años él. Es cantante, músico. Ahora, ¿está en la fe? Ahora mismo está un poquito apartado. Ok. Pero nació, todos sus principios son cristianos. Y bueno, él nace. Fue una promesa también, por eso mi esposa le coloca el nombre Emmanuel, porque después que ella tuvo la primera... Se llama Emmanuel Gabriel. Ajá, después que ella tiene la primera hija, nuestra primera hija, ella tuvo un problema en su ovario y no podía concebir. De hecho, tuvimos un tratamiento desde casi 6 meses. Y luego, bueno, Dios hace su obra y sale Gabriel, y ella se lo pidió con tanto fervor que quería un varoncito, y bueno, Dios le concedió, y ella... le prometió a Dios que si le daba ese varón le iba a colocar a Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y bueno, ahí está Emmanuel, Gabriel. Luego de Gabriel nace nuestra tercera hija, que es Noemí. Mi esposa no quería quedar encinta, pero ya yo estaba en el ministerio evangelístico, y una noche, una madrugada, Dios se revela a mi vida y me dice que me va a dar una niña. Audiblemente me dijo: ya tenía la primera, pero venía una segunda niña. Te voy a dar una niña y llamará su nombre Noemí. Wow. Ella será mi dulzura. Y yo me despierto de aquello y bueno. ¿Y qué significa el nombre Noemí? Dulzura. Wow. Entonces yo me despierto de eso, y en la mañana, muy temprano, 6:40 por lo más o menos, yo le dije a mi esposa: el Señor me visitó anoche y me dijo que me iba a dar una niña, se va a llamar Noemí. Mi esposa se echó a reír y me dijo: como Sara. Ya tú sabes. Irónicamente, se sonrió. ¿Tú crees que no, ya estamos listos, ya tenemos 2? Porque ella decía: ya estamos completos, tenemos la hembra y el varón. Y bueno, 4 son multitud. Esa era la tercera. Entonces me dice... No, 4 en el sentido tú, ella y los 2. Ajá. Entonces me dice: no, yo no quiero. Y resulta que Dios trata con ella y le recuerda cuando ella le lloraba. Por la primera. Por el segundo. Perdón. Que no podía.
y le digo, tú me lloraste, ahora yo soy el que te estoy mandando. Y entonces ella, eso fue también rápido, Dios hablando y al tiempito, Entonces tenemos la mayor que se llama, Caterín, el segundo, Gabriel, la tercera, Noemí. y hay una cuarta o La cuarto. cuarta, sí. Otra hembrita. Otra hembra. O sea, 3 artículos para caballero y uno para Y hembra. uno para él. Dios del cielo. Sí. Ok, José Luis, porque el tiempo nos está acechando. Sí. Y quiero aprovecharte al máximo porque es interesante todo lo que nos planteas a nuestra comunidad. A propósito, les recuerdo a todos ustedes, nuestros miembros de la comunidad En Familia Podcast, denle un allí me gusta, un like, ¿verdad? Dele allí, comparta, suscríbase a nuestro canal. Esto es En Familia Podcast. Allá aparecen en la parte de atrás todos nuestros socios estratégicos y patrocinantes, porque somos un equipo de personas pues, que estamos involucradas en todo este proceso de querer comunicar, interactuar. Está conmigo hoy el pastor José Luis Dávila de Venezuela junto a su esposa Elizabeth, ¿verdad? Que está también aquí en la República Dominicana. Pero háblame de esa parte, cómo te internacionalizas. O sea, sales de Venezuela, ¿cuántos países fuera de Venezuela tú has ministrado, bien sea como evangelista, como pastor, como apóstol, como misionero, como profeta? Bueno, mira, el llamado evangelístico me lo hizo el Señor en el año 93, 94. Ha pasado mucha agua. Y comencé, como dice la Biblia, comencé en mi Judea, toda mi Judea, en Samaria. En Jerusalén comenzaste. En Jerusalén, después de Judea y Samaria. Comencé a predicar dentro de mi país y luego la primera puerta que Dios abre internacionalmente es la ciudad de Panamá, con un dominicano que conocemos, el apóstol Alexis Angulo. Hacemos ese primer viaje misionero y de allí pues ese fue mi primera... Fuiste al país canalero. Ajá, allá al canal de Panamá. Sí. Ahí estuvimos por 15 días. Dios abrió una puerta muy grande allí. Luego de allí sale una invitación para Trinidad y Tobago. Llevamos 2, Panamá, Trinidad y Tobago. Retornamos a Venezuela y al tiempo vamos a Trinidad y Tobago. Estuve en Trinidad y Tobago por espacio de 22 días. Te comentaba que allá se come con mucha pimienta, de esa que pica demasiado, que yo tuve que... Peor que los mexicanos, entonces. Yo tuve que hacerme mi propia comida porque uno lo pedía, no pipen, y allá se habla puro inglés, no pipen. Sí, claro. Y ahí fue donde yo aprendí un chin de inglés porque yo dije, yo no me voy a morir de hambre. Claro. Y aprendí a decir, God bless you. Ok. I am hungry. Oye, ok, tengo hambre, señores. Te bendiga y tengo hambre, déjeme de comer. Bueno, de ahí el ministerio comienza a agarrar fuerza. Voy a Colombia, a Bogotá. Ya llevamos 3 países. Panamá, Trinidad, Tobago, Colombia. ¿Qué otros países Fui fueron? a Colombia, en Colombia estuve por 15 días. De allí me sale una invitación, la primera, aquí a República Dominicana. 4 naciones van ya. Y aquí estando en Dominicana, pues conozco al apóstol Roger y ahí hago una conexión para trabajar con lo que es Ríos de Restauración, el ministerio con el cual trabajamos dejamos iglesia establecida en Venezuela por eso. De ahí, después de aquí, voy a Santiago de Chile. Vas a Chile. Van 5. Voy 5. De Santiago de Chile bajo hacia Argentina. Son 6. Me recibió el apóstol Soto y de allí, estando en Argentina, predicando una convención de pastores de ese ministerio, hay un pastor que estaba comenzando a fundar en Lima, Perú. Y entonces él me hace la invitación. Y fuiste también a Perú, y entonces. Entonces fui a Perú. Van 7 países, si mal no recuerdo. Exacto. Vamos a hacer de nuevo el inventario. Entonces, en la primicia internacional fue Panamá. Luego fuiste a Trinidad y Tobago. Luego fuiste a Colombia. Después de Colombia, aquí Dominicana. Después Chile. Argentina, Lima, Perú. Y Perú. 7 países. Ahí está. Por eso decimos entonces, naciste en un hogar disfuncional y Dios te permite desarrollar un ministerio internacional. Dios te hace un llamado, que eso es lo importante que queremos destacar en esta ocasión, de cómo alguien que de momento, como en el barrio José Gregorio decían, José Gregorio Hernández de Maracay, Venezuela, Ciudad Jardín, decía, ¿será que de los Dávila va a salir algo bueno? Sí. Como pasó con Jesús. Con Jesús. ¿Verdad? ¿Será que de Belén? De Nazaret saldrá algo bueno. Sí, imagínate. Entonces, aparte
de ti refiriéndome a los Dávila. ¿Dávila qué, según tu apellido? Albarrán, Ok, ese es el apellido de tu viejita. de mi vieja. Ok, tu viejita está viva, ¿verdad? No, ya Partió partió también. también, sí. Ok. Escúchame, de los Dávilas al Albarrán, ¿cuántos están caminando en la fe? Bueno, ahora mismo, para la gloria del Señor, 8. Y de los 8, hay 2 más en el ministerio, que es mi hermana Ana Aurora. Ella es líder de la iglesia Betel. Y mi hermano, uno de los menores, se llama José Daniel, es pastor allá ¿cómo que se llama ese municipio? Linares Alcántara. Linares Alcántara, lo que es Santa Rita, Santa Rita. Sí. Morita, Coropo. Ahí está, él está funcionando como pastor. En principio estaba trabajando con las asambleas de Dios, luego él termina de hacer sus estudios y se abre de la asamblea y se va, como decimos nosotros, independiente. Yo quise jalarlo al ministerio en el cual yo trabajo, pero entendí que él tiene su horizonte fijo, pues, de lo Ok, que él entonces, quiere. lo importante es este detalle, que de los 14, 8 están en Cristo. 8 es Cristo. Y los otros 6 todavía pujando. Estamos ahí ahora. Y están vivos todos tus hermanos. Todos están vivos. Están vivos. Sí. Ok, una pregunta. Tú mencionaste la iglesia Betel, que es la iglesia una iglesia allá en el barrio San Rafael del sur de Maracay. Yo recuerdo que en la casa que funcionó un tiempo, Teodoro Betancourt, ¿cómo se llama esa hermana tuya que vive ahí? Ana Aurora, le decían Dora. Esa es la misma. Esa es la misma. Ok. Ella es la que está ahora ahí es una de las líderes ahí de Betel, De Betel. del pastor Ubagni. Ubagni García. El hermano de Ubagni. Él falleció, ¿verdad? Sí, el esposo de mi hermana. Es Sí. que usted Iván. estaba recordando el nombre, cómo era Iván. Iván, pero él tenía un seudónimo. Le decían Gavilán. El Gavilán. Por eso yo estaba dándole la vuelta. Y espérate, y desde que nos reencontré aquí contigo, no recordaba esa experiencia, pero estando aquí en la entrevista, me dejé llevar por tu narración y me acordé de tu hermana y debe ser esa. Sí. Ella fue la primera que llegó a Cristo. Ella fue la primera. De la familia, ella fue la primera. ¿Los hijos de ella están caminando en la fe? Sí. Qué bueno. Sí, el mayor Anderson estuvo un tiempo así, pero se encaminó en Cristo. Qué bueno, qué bueno. Señores, esto es En Familia Podcast. Hoy estamos compartiendo con el pastor venezolano José Luis Dávila, que está aquí en la República Dominicana. Hace más de 18 años entraste por primera vez a este país. Ese país. Quiere decir que entonces hace más de 18 años que ya entraste también a Panamá, porque en el orden que lo mencionaste, Dominicana sería el cuarto. Sí. Entonces, ya se hace, esas son las primeras veces, porque ya por lo menos a Panamá he estado en cuatro. no, yo sé, pero por eso hablábamos. La primicia internacional de Fue tu Panamá. ministerio internacional, porque es lo que queremos destacar hoy. Ah, O sea, naces en un hogar disfuncional, un hogar que no tenía futuro, donde tu papá era un alcohólico, pero que bueno, tu papá murió en Cristo, partió en Cristo tu vieja. también. Qué bueno, vale, gloria a Dios, excelente eso. De hecho, mi madre es la que está recién, tiene en el 2021, 3 de noviembre del 2021, ella parte, después de haber estado batallando. En el 21 estabas tú en Venezuela todavía. Sí, Ok. yo la última vez antes de la pandemia que estuve aquí, tuve un congreso aquí en la capital, ya en Bellavista, de la iglesia nuestra. Ese congreso se llama Alcanza, se hace anualmente. Fue en el 2019. Cuando yo retorno ese año a Venezuela, ese diciembre del 2019, pues el gobierno dominicano establece determinó nuevas condiciones migratorias. Exigiéndonos La visa por entrar. Y ahí, bueno, después se metió la pandemia y estuve por 3 años sin poder visitar República Dominicana. Hasta que no te otorgaron una visa para poder entrar. Exactamente, que fue en el 2022, el 8 de octubre del 2022. O sea que poco después que tu mami fallece, es que te traslada de nuevo a Dominicana para hacer vida habitacional y ministerial aquí. Ministerial aquí. Y considera que Dominicana va a ser para ti la plataforma, el epicentro para seguir conquistando naciones. Yo creo que sí. Porque José Luis Dávila, el pastor José Luis Dávila, que nació en un hogar disfuncional, que no tenía futuro, según el comentario de los vecinos, que de 8 a 9 años digo, no quiero ser como mi papá, no acepto eso, que se casó a los 19 con una joven de 15 años de edad y decidieron procrear hijos, tuvieron 4 muchachos, Sí. una muchacha, un muchacho y 2 muchachas más. Sí. Esa muchacha está hoy día sirviéndole al Señor también en Chile. Sí. Qué bueno. Esa es la Qué mayor. bien. Qué bueno. Y ahora mismo aquí está mi hija menor, que está haciendo vida con nosotros. Y dijiste también que son abuelos. Sí. Wow, qué tremendo, qué tremendo. 5 nietos.
Ok, entonces fíjense ustedes, nuestra comunidad de En Familia Podcast, conversando con José Luis Dávila, un ministro pues que nació en un hogar totalmente distorsionado en el sentido de que, bueno, su papá lo capta el flagelo del alcohol, se convierte en un alcohólico empedernido. Eso causó en ustedes un efecto impresionante. Tú determinaste no asumir ese ejemplo. Qué bueno que pudieron cortar ese ejemplo, no lo multiplicaron. No sé. Porque los hogares disfuncionales se siguen multiplicando Sí. esos modelos. Casi siempre, bueno, cuando los papás son agresivos, entonces tanto el varón como la hembra que nace en un hogar disfuncional se convierten en personas agresivas. Y tú lo dices, por lo menos tus hermanos mayores que tú, cayeron en el alcoholismo, los varones, ¿verdad? Y algunas hembras también, pero ya se convirtieron. Qué bueno, qué bueno. Pero tú sabes algo, William, que el viejo nuestro, cuando ya tiene el encuentro con el Señor, y días antes de partir, Te refieres a don Víctor Dávila. Él a casi todos nosotros nos pidió perdón. Él entendió que se había dejado llevar por las cosas. Y algo que me quedó grabado fue que nos dijo, cuiden a la vieja. Ay, ay, ay. O sea, no solamente a nosotros como hijos, sino a los nietos, a todos mis sobrinos. Ellos reunió y les dijo, yo creo que yo no voy a seguir con ustedes, pero quiero pedirles algo de todo mi corazón, porque el viejo amaba a mi mamá locamente. Cuiden a la vieja, cuídenla. Y algo que me hizo a mí no salir, porque ya mi esposa estaba haciendo vida aquí junto con mis hijos y yo todavía estaba en Venezuela, era eso, que yo no quería desprenderme de mi mamá porque tenía muy presente. En cuenta lo que tu papá te dijo poco antes de partir. Exacto. Y entonces decidí en esos 3 años dedicarme a la vieja. Cuando a ella le diagnosticaron su cáncer, ella no quería, a pesar de que somos 14 hermanos, 8 varones y 6 hembras, mi mamá era muy pegada conmigo. Y entonces mis hermanas me llamaban. Yo tengo la iglesia en Chichiriviche, Falcón, que no estoy hablando en lengua, se llama así, tú sabes. Sí, claro, claro. Y entonces allá ella me llamaba para que cuando tenía las citas con la quimio y todo, ella no iba si yo no iba. Entonces... O sea, cuando tocaba ir al oncológico. Exacto. O de Valencia o de Maracay, tú ibas con ella. Yo tenía que ir. Y ya cuando el médico le hicieron, ella salió bien de su operación, tuvo un año bien, después fue que tuvo su recaída y bueno, ella determinó no hacerse más nada. Y tú le respetaste eso, y ustedes le respetaron eso. Nosotros nos reunimos como familia, mis hermanos, y como mis otros hermanos mayores, debido a la situación país, tuvieron que emigrar hacia Chile, que tengo hermanos mayores allá en Chile viviendo. Entonces, sobre mí como varón, a pesar de que había otro hermano mayor que es Víctor, Vitico, pero en las condiciones de... Sí, claro. Él no podía ejercer, entonces esa responsabilidad cayó sobre mí. Y tuvimos que nosotros sentarnos para tomar una decisión, porque mi mamá me agarró las manos y me dijo, por mi parte yo no me hago más nada. Si Dios me quiere llevar, ya yo estoy lista. Y eso fue, tú sabes, para mí un poco duro. Claro, porque imagínate la parte emotiva. Oye, no, vamos a seguir luchando, mamá, pero tu mamá... Y ustedes le respetaron eso a ella. Entonces yo hice una reunión con mis hermanos y se los presenté. Y luego que tomamos la decisión, volvimos a hablar con ella para ver si, tú sabes, pero ella... Se mantuvo firme en lo que determinó. Sí. No me expongo más a la quimio. No, era la radio, ni siquiera la radio, que era más fuerte. Pero llegó el tiempo, los médicos nos dijeron que teníamos que darle calidad de vida. Por ella, nosotros celebramos una cena navideña en septiembre. Ella murió en noviembre y tuvimos que hacer una cena navideña en septiembre para que ella... Sabíamos que le quedaba poco tiempo. Que adelantaron la Navidad para septiembre. Adelantamos, hicimos muchas cosas con ella. Y yo me acuerdo como hoy, William, que... ¿Y en qué mes falleció ella por fin? El 3 de noviembre de ese año 2000. O sea, que todavía no ha llegado a diciembre, entonces. No. Entonces nosotros, ¿qué te quiero dejar dicho con esto? Es que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Y a pesar de que nuestra familia pasó por este proceso
que mi papá se dejó arrastrar por ese nefasto vicio del alcohol, Sí, el flagelo del alcoholismo. ese flagelo, que hoy en día en este país hemos visto. Yo me la paso haciendo actividades allí en lo que llaman el Parque Enriquillo. Sí, actividades de calle, el Parque Riquillo, aquí un sitio ícono, ahí donde, como el terminal, la central terminal, pero tiene un parque, para nosotros una plaza. Ajá. Y hay mucha gente que está allí, Bueno, y uno se da bajo los efectos no tanto del solamente alcohol y de la droga. de droga y de alcohol. Entonces, trabajamos con células en las calles y es siempre buscando eso. A mí me toca, y tú vas a ir para allá un lunes, yo estoy al frente de un colmadón. Es verdad, tú estás relajando, como dicen los dominicanos. Yo estoy enfrente de un colmadón y lo tremendo es que la gente del colmadón está claro conmigo. Y yo le hablo, tú sabes cómo es. Y siempre Es hablo. bueno que le reiteremos a nuestra comunidad que es en el mundo entero, Colmadón es como especie de un bar, un botiquín en Venezuela, algo así. Aquí no, aquí venden de todo, comida. Sí, un colmadón. Exacto. Pero bueno. Hasta bailan ahí, creo. Tienen Sí. pistas de baile y todos los colmadones de aquí, ¿verdad, Malaquía? Sí. Producción Malaquía. Ya usted sabe, ese Malaquía de Familias Podcast. Sí, Malaquía TV. Mira, José Luis, lamentablemente el tiempo se nos agotó por el día de hoy. Lo que pasa es, José Luis, que ustedes me han hecho un lío cultural, ustedes los venezolanos, William. Definitivamente, ustedes me tienen, William. Mira, por favor, yo voy a pedir que seguridad intervenga. Porque... Vaya para seguridad, para Claro. Me voy, por la vuelta bien. Señores, esto es En Familia Podcast. Ese ha sido nuestro amigo de siempre, el pastor Juan Malaquía, que está aquí con nosotros también, dándonos asistencia y apoyo. A la gente de Gedeón Media, que lo tenemos ahí atrás, y a todos nuestros patrocinantes, Malaquía TV. También saludamos a la gente de Pride, por supuesto, a todos nuestros patrocinantes. Señores, hemos llegado al final. Agradecemos también la labor ardua e interesante que hace nuestro técnico especialista en esto, Víctor. Dios te bendiga, Víctor. Señores, no será más por el día de hoy. Esto es En Familia Podcast y quiero cerrar con una recomendación tuya de manera, en resumen, una síntesis. ¿Qué le recomiendas tú a la gente? Tú naciste en un hogar disfuncional, pero tú has sido testigo de que todo es posible. Bueno, para cerrar, lo que le puedo decir a toda la familia que me puede estar escuchando es que nunca se rindan. Mantenga la fe y la esperanza de que Dios tiene la última palabra en todas las cosas y ponerlo a Él siempre de primero. Dios nos va a hacer llegar a nuestro destino profético. Si estás pasando en una situación como la que pude vivir yo o estás viviendo ahora mismo, entiende que el Señor puede cambiar, puede transicionar esa situación en algo positivo para tu vida y como sucedió conmigo, de un hogar disfuncional a las naciones de la tierra predicar. Sí, de un hogar disfuncional a un ministerio internacional. Qué gusto, de verdad que sí, para mí, William Salas, acá en Familia Podcast, disfrutar todo este tiempo contigo. Edificante, muy productivo. Es nuestra primicia, pero espero tenerte pronto nuevamente con nosotros, José Luis. Venga esos 5. Dios te bendiga y Chalón es paz. ¡Nos fuimos!